Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a Laura por estar aquí también, al Instituto Cervantes y al Festival Lea. Vamos a iniciar 3/4 de hora de diálogo, de conversación sobre el proceso creativo de Laura Ockman, que es cineasta, es guionista, es directora y sobre todo es la autora de un documental que nos gustó mucho, que lo vimos ayer algunos, los que pudimos, lo vimos ayer por la noche y que emocionó bastante a gran parte del público. Entonces, para entrar un poco en materia, sin más dilación, yo te preguntaría, antes de ese proceso creativo, ¿cuál fue el detonante por el que tú decidiste hacer este documental? Pues la verdad es que yo me considero una persona lectora, bastante lectora y además muy interesada en temas relacionados con la memoria, y sin embargo yo no, como tantos otros españoles, nunca había oído hablar de Agustín Gómez Arcos. No sabía nada, no sabía de su existencia. Y en ese momento, bueno, pues una compañera que es periodista, ella es andaluza como yo, pero vive y trabaja en París. Ella sí había podido conocer de Agustín Gómez Arcos, puesto que allí algunos libros de Agustín, como El niño pan o Ananá, han formado parte de los planes de estudio de los liceos franceses. Y claro, ella pues, le llamó la atención y fue la que me habló de él. Yo en ese momento acababa de estrenar mi documental Antonio Machado, Los días azules, estaba escribiendo el guión del siguiente, A la mujer de España, María Lejárraga. Había hecho uno previamente también sobre Rubén Darío, y entonces yo pensaba que ya con María Lejárraga ya se terminaba mi etapa de documentales relacionados con autores literarios. Pues dije, bueno, ya pesada, voy a hacer otra cosa distinta, pero me dio curiosidad, me compré los libros, me compré El cordero carnívoro, que fue el primer libro que leí, y me fascinó. Y sentí que nunca había leído algo así. Así que bueno, seguí comprándome sus libros, me leí toda su obra y me di cuenta de que había una historia ahí que iba más allá de reivindicar a un autor desconocido en España, sino que ahí estaban todos los temas que a mí me interesan y que están en mi trabajo, en mis anteriores documentales. Estaba el tema de la memoria, por supuesto, estaba el tema de esas voces que han sido expulsadas, ¿no?, desterradas de nuestra historia, de nuestra cultura, y que bueno, a mí me interesa mucho cómo eso conforma también nuestra identidad como país, ¿no?, ese vacío. Y había una historia que me interesaba mucho, que tenía relación con el silencio. Me parecía que había una historia sobre el silencio y sobre lo que significa el silencio, y por el contrario sobre lo que significa la narración para dotar de existencia, que es la frase con la que abre el documental, ¿no? Cuando hablo hago que las cosas existan. A mí me interesaba pues como reivindicar el papel de la literatura, de la cultura en general, como dotadora de existencia. Entonces tú ves que Gómez Arcos no es solo el escritor, el autor, es hablar de él, es hablar de España, de nuestra literatura, de nuestra memoria, y entonces supongo yo que un creador, un cineasta, tiene que ponerse en contacto con un productor, con una financiación, ver qué recorrido el proyecto tiene. Y ¿fue fácil? Bueno, en este caso yo tengo mi propia productora con mi socio Guillermo Rojas, que es bueno, pues con lo que hemos producido todas nuestras películas y documentales. Y claro, bueno, no es fácil porque partimos de un autor desconocido, que nadie sabía quién es. Entonces sí que cuando yo tengo que ir a las televisiones, o en este caso fui a Televisión Española, que es coproductora del documental, yo tenía que explicarles quién era esta persona. Ya había pasado por algo parecido y eso pues jugó a mi favor, y es que mi anterior documental sobre María Lejárraga
pues también era sobre una mujer absolutamente desconocida y fue un documental que tuvo mucho éxito, que estuvo nominado a los Goya, que estuvo nominado a los Forqué, a los Feroz, pues y que bueno, pues tuvo como un impacto, ¿no? en España. Y entonces eso sí que me abrió las puertas. Claro. Yo recuerdo que Ana Peláez, que estaba en ese momento en el departamento de cine documental de Televisión Española, me dijo, bueno, Laura, no sé, pero me fío de ti, venga. Y bueno, pues siempre es difícil obtener financiación para levantar una película, un documental en España, por desgracia, pero bueno, yo contaba, digamos, con una trayectoria como que de alguna manera me avalaba y lo levantamos en poco tiempo. Y claro, al ser un autor desconocido, bueno, gran autor, pero desconocido, supongo que eso también condiciona toda la búsqueda de material de archivos, ¿no? Sí. ¿Qué personajes vas a sacar en tu documental? ¿Qué imágenes vas a mostrar? Sí. Eso fue otro reto, ¿no? Bueno, siempre. Eso forma parte del guión, que es como un trabajo muy invisibilizado en el documental, ¿no? Porque a veces hay quien tiene la impresión de que en el documental se va sin guión, uno va con su cámara a rodar y va un poco después montando lo que encuentre. Hay documentales que se hacen así, no en mi caso. Yo trabajo el guión pues como si fuera una ficción y ya voy organizando desde ahí la estructura, a qué personas quiero entrevistar, con qué imágenes voy a contar la historia. Lo tengo todo muy trabajado, aunque un guión de un documental siempre es algo que está vivo, que está abierto y uno tiene que saber que durante el rodaje eso va a cambiar, pero a mí me ayuda mucho, ¿no? Trabajar en ese guión previo y también, bueno, pues para elaborar ese guión necesito hacer la parte de documentación, que en mi caso la hago yo también. Y era muy curioso porque, claro, en España, buscando archivos, buscando imágenes de archivo, entrevistas, había muy poco, no había casi nada, y sin embargo, en la radio y en la televisión francesa había una cantidad de material impresionante, porque claro, estamos hablando de un autor que era pues, un desconocido en España, pero que en Francia era una gran figura de la cultura y participaba en todos los programas culturales y literarios de la televisión, en la radio. Había muchísimo material, muchísimo. Entonces ese contraste era curioso, desde luego. Y eso, tuviste que hacer también una búsqueda casi genealógica, ¿no? Con la familia, contactar con la familia de Gómez Arcos, que bueno, supongo que ya habría abandonado Almería, porque tú lo explicas en tu documental, ¿no? Su familia emigró a Barcelona y, por ejemplo, esas primeras fotos de Gómez Arcos niño, esas imágenes, bueno, que supongo que tuviste que buscar en archivos, ¿dónde las encuentras? Sí, bueno, pues tuvimos la ayuda de la familia, de sus sobrinos que viven en Barcelona, con los que realmente pues no tuvo prácticamente trato, solo uno de ellos llegó a conocerlo, puesto que bueno, la familia directa de Agustín, sus hermanas, no viven ya. Entonces bueno, él sí que tiene todavía estos sobrinos en Barcelona, que fueron los que nos facilitaron pues muchísimas fotos familiares y estuvieron pues colaborando con nosotros. También fuimos a Enix, a su pueblo, y ahí pudimos hablar con muchos vecinos que lo recordaban, que recordaban a su padre, que estuvieron como contándonos muchas historias, y eso sí fue muy interesante. Porque los que vimos ayer el documental, hay unos grandes planos impresionantes del desierto de Almería, que dices, eso no puede ser España, y eso es España, ¿no? Toda la zona de Nix, de tabernas, que además tú juegas con ello, ¿no? Como introducción y epílogo, ¿no? Con esas frases. Pero luego a la vez yo supongo que te das cuenta que este autor desconocido, pues hay ciertos personajes muy mediáticos o muy primeros espadas de nuestra escena cultural que lo han conocido, y te dedicas... Sí. O sea, ¿cómo sabes que Almodóvar, Marisa Paredes, toda esta gente puede hablarte de él? Pues eso es curioso porque
algunos sí que yo sabía que habían tenido relación con él, como era el caso de Almodóvar. Yo no sabía hasta qué punto, yo no sabía, por ejemplo, que habían vivido juntos, pero sí que sabía que Almodóvar era muy admirador de Agustín y que incluso había tratado de adaptar dos de sus novelas, adaptarlas al cine, ¿no? Que fueron Ananó y El Cordero Carnívoro, aunque como dice después en el documental, vio que aquello era muy complicado y que no. Entonces sí que sabía de esta admiración, pero no sabía tampoco hasta qué punto se conocían, pero bueno, contactamos con El Deseo, con su oficina. Yo le escribí directamente, le dije, oye, mira, estoy haciendo esto, me encantaría pues poder charlar contigo, no solo sobre Agustín directamente, sino sobre las cosas que yo creo que tienen en común ellos dos, ¿no? Porque Pedro Almodóvar también ha escrito y ha hablado mucho sobre lo que significa ser un niño homosexual en un pueblo pequeño en plena posguerra. Bueno, quizás no tan en la posguerra como Agustín, pero sí en la dictadura, ¿no? Y cómo esa herida marca y conforma también tu identidad de alguna manera. Entonces me interesaba. Y bueno, él me dijo que estaba encantado, que sí, y después a otros personajes pues los fui descubriendo, incluso algunos no sabían nada de Agustín y yo les dije, léelo, porque me interesaba lo que podían decirme sobre ellos. Alberto Conejero, por ejemplo, fue muy divertido porque yo a Alberto lo conocía porque él había visto mi documental sobre Antonio Machado y me había escrito diciéndome que le había emocionado mucho, que le encantaba, y a partir de ahí pues hicimos como una amistad. Y recuerdo que salió pues la noticia en Twitter, creo que fue, pues que decía que yo iba a rodar un documental sobre Agustín Gómez Arcos. Entonces Alberto me escribió corriendo y me dijo, Laura, me muero. Me dijo, dice, es que se me ha dado un vuelco el corazón. Digo, no me digas. Dice, es uno de mis autores favoritos, es muy importante para mí. Le dije, pues ya está, pues entonces vas a salir en el documental. Y bueno, pues fue así como una cosa un poco orgánica. Y hay un personaje que yo creo que es muy importante y no sé si lo tienes que dosificar, porque yo como simple espectador me parecía que tenía muchísimas cosas, que es Antonio Duque, ¿no? Este actor que convivió tanto, ¿no? Era amigo de Agustín, que se fue con él al exilio, digamos, ¿no? Y eso lo cuentas. Antonio Duque parece, no sé, realmente una fuente de información única. Sí, bueno, Antonio fue su gran amigo, su compañero de vida y bueno, y la persona que estuvo a su lado durante prácticamente toda su vida, ¿no? hasta su fallecimiento. Y es una persona muy importante en el documental, que además nos facilitó muchísimo material gráfico, muchísimas de las fotografías que además no se habían publicado nunca porque pertenecen a su archivo personal y que para mí son una joya, pues nos las facilitó él. Y ha sido también muy emocionante pues como Antonio ha venido a algunos de los pases que hemos hecho del documental y ha participado en los coloquios y de alguna forma también es un reconocimiento a su historia, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito compartirlo con él. Y esas imágenes, ayer me contabas que esas imágenes de París de los años 60, de Londres, que son impactantes, ¿no? Tienes esa estética de Super 8. Sí. ¿Cómo las elegiste? Bueno, eso es una joya que he tenido la suerte de tener, y es que pues el padre de Miguel, mi compañero, que está aquí, era un cineasta aficionado. Tenía una cámara de Super 8, viajaba mucho porque era controlador aéreo, y entonces tiene una joya, tiene una habitación en su casa entera de material de Super 8 de todo el mundo. Y un día hablando con Miguel digo, oye Miguel, ¿tu padre no tendrá por casualidad imágenes de París del 68? Y me dijo, bueno, pues vamos a ver. Y entonces Miguel empezó a sacar latas allí y cajas, montó el proyector de Super 8, empezamos a abrir y dije, pero madre mía, dijo, pero si esto es una joya. Y ya le dije, oye, ¿no tendrá de Londres? Bueno, pues vamos a buscarla. Y entonces aparecieron esas imágenes de ese Londres con esas mujeres fumando. Y para mí fue precioso porque es la misma época que vivía Agustín, mirada por una persona que no tenía nada que ver,
pero sin embargo este trabajo como de resignificar esas imágenes para mí fue muy bonito, porque realmente a mí me parece que es la propia mirada de Agustín descubriendo pues esa libertad, ¿no? Como habla, como cuenta Antonio Duque, que para mí es muy bonito. Una de las partes que a mí más me emocionan del documental, cuando él dice: llegué a Londres y yo descubrí la libertad. Decía, yo no sabía lo que era eso más que lo que había leído en el diccionario. Descubrí lo que era ser libre. Y me parece que está en esas imágenes también. Y un salto hacia atrás doy en tu documental, tú brevemente, pero yo creo que a veces las grandes historias, detrás de grandes personajes hay grandes maestros, ¿no? O grandes profesores de liceo, de instituto, ¿no? Y tú le dedicas un minutito a la que fue maestra y profesora de Agustín en el colegio, el Instituto de Almería, ¿no? Sí, bueno, Celia Viñas, que para mí ha sido un descubrimiento y es uno de los personajes, yo siempre le digo que merece un spin-off, que yo no sé si alguna vez ya me lo han dicho, pero a mí me fascina ese personaje de esa profesora que se forma en la institución libre de enseñanza y que una vez prohibido este sistema, ¿no?, de educación en la dictadura, porque decían que no creaba buenos españoles, y fíjate, es el sistema bajo el que se educó Antonio Machado, por ejemplo, Lorca, ¿no? Bueno, pues no creaba buenos españoles, y ella sigue aplicando estos métodos en secreto. Y yo pienso muchas veces que si Agustín no hubiese tenido la suerte de tener a esta profesora, no sé si hubiera llegado a ser el autor que fue, ¿no? Porque ella fue la que vio que este chico tenía potenciales, precioso, además, como ella en las cartas que envía a algunos compañeros maestros le dice: tengo un chico que escribe maravillosamente, y dice ella, me recuerda mucho a Miguel Hernández y creo que podría llegar a escribir como él. Y fue ella la que le inculca también el amor por el teatro. Entonces, bueno, para mí es muy bonito cómo es ese reducto, ¿no?, que queda de lo que fueron proyectos educativos magníficos que hubo en la República, como pudieron ser las misiones pedagógicas, como pudo ser la Institución Libre de Enseñanza, y bueno, y es como ese nexo, ¿no?, que está entre dos mundos y que tiene la suerte Agustín Gómez Arcos de dar con ella. ¿Y esas imágenes de Celia Viñas las encontraste en el archivo en Almería, familiar o...? En Almería, en el Centro de Estudios Almerienses, exactamente, ahí fue donde nos facilitaron, porque allí en Almería también hay mucha gente que ha hecho muchos estudios sobre Celia Viñas y que ha reunido bastante documentación. Y luego otro capítulo importante es el tema de la censura, ¿no?, el silencio forzado, que es curioso porque Alberto Conejero, que tuvimos la suerte de charlar con él en esta biblioteca hace unas semanas, dice que es algo tan horrible como decidir por ti lo que quieres o no quieres ver como espectador. Toda esa documentación, ¿de dónde la sacaste? Los archivos de la censura. Los archivos de la censura. Bueno, eso están en el Archivo General de la Administración. Y ahí nos fuimos a investigar y a buscar. Hay cientos y cientos y cientos de expedientes de la censura, que es muy curioso porque en ellos uno ve el lápiz rojo marcando todas esas frases, tachadas en rojo, no, esto es peligroso, esto... Y bueno, en el documental saco unas poquitas, ¿no? Pero realmente es un trabajo interesantísimo ver esa censura propiamente dicha sobre muchísimas obras teatrales, literarias y lo que se consideraba peligroso, que a veces es hasta curioso porque son cosas infantiles, ¿no? Sí. Y, no sé, había otras que pasan, otras que, bueno, que depende. Y también era curioso porque en uno de los informes, por ejemplo, había pues un texto en el que el censor decía como que la obra era muy buena, que estaba muy bien escrita, pero que al ser tan buena era peligroso que se representara. O sea, es increíble. Y bueno, otro gran tema y muy importante es el de la homosexualidad, otro silencio, ¿no?, que se impone, ¿no? Y yo creo que tu documental pues es
se ve muy bien cuando hay digamos, el penúltimo capítulo, que diría yo, que es cuando esos jóvenes que tú reúnes y que quieren hablar sobre Agustín y cómo se sienten identificados con esta persona que les está hablando. Es de 2 generaciones anteriores en el tema, por ejemplo, de estar en la periferia sí. de la sociedad, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí ese era uno de los temas centrales del documental, ¿no? El contar la historia desde los márgenes. Porque me parece que es un ejercicio que todavía tenemos que hacer y no sé si decir, porque esto lo hablaba el otro día con Alana, ese portero, esto de los márgenes, que a veces es complicado, ¿no? Porque, bueno, por una parte es reivindicar el margen, por supuesto, pero creo que hay otra cosa de ocupar un centro que nos han arrebatado y que también es nuestro, ¿no? Y esto me parece que lo hacía Agustín muy bien. Cuando él dice precisamente en esa entrevista que esa que está en español, ¿no? Y que pongo al final del documental y que además está grabada en un bar, es una rareza muy poco conocida y que encontramos de casualidad, en la que él dice, le preguntan, ¿usted siente rencor por España? Él dice, bueno, eso sería pensar que España es los editores que no me publican, ¿no? Los políticos en cuyas manos está. Él dice, yo creo que España no son ellos, España soy yo. Me parece que ahí él está reivindicando precisamente el formar parte de algo de donde un grupo de personas ha pretendido expulsarte y decir, no me da la gana de quedarme fuera, esto también es mío y también lo reivindico y por lo tanto también tengo derecho a escribir sobre ello, a nombrarlo, a criticarlo, porque también es mío y también me pertenece, ¿no? Y a mí este ejercicio me parece que es algo que todavía tenemos pendiente de alguna manera y me parecía bonito pues reunir a este grupo de jóvenes y lectores de Agustín Gómez Arcos, que muchos son amigos míos además, y que ellos mostraran de alguna forma por qué les toca tanto, ¿no? La obra de Agustín. Y esto tiene que ver con el propio sentido de la literatura, es decir, la literatura no es algo, o la cultura en general no es algo que nos sea ajeno o que sea un entretenimiento, sino que es algo que nos apela directamente, que habla de nosotros, que nos da referentes y que nos muestra el mundo desde miradas distintas, ¿no? Y bueno, pues me parece que por eso es tan importante reivindicar a estas miradas que han sido expulsadas o que alguien ha decidido por nosotros que no podíamos leer. Bueno, porque precisamente lo que han intentado es imponer una mirada única. Y bueno, pues yo creo que la literatura sirve para eso, precisamente para mostrarnos otra forma de estar en el mundo, otras formas de mirar el mundo y en las que todos podamos sentirnos representados de alguna forma. Porque Agustín Gómez Arcos no puede publicar en España, se siente ahogado por el sistema, se va al extranjero y llega a un país. Tú explicas bien que se va a Londres unos años, pero en Londres no pueden hacer lo que quieren hacer y se van a Francia. Y claro, la primera escena que tú muestras es una entrevista de Bernard Pivot, que el que conoce, que es el gran gurú de la cultura y de la literatura francesa de los últimos 50 años, que le hace una entrevista a un señor con un acentazo español enorme y que habla de su primer libro, que ha sido un éxito. Un libro que es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo ves esa adaptación de Agustín al mundo francés, o esa acogida del mundo literario francés? Agustín, ¿cómo lo explicas? Bueno, a mí me parece que hay algo muy bonito en este proceso, que es el hecho de refugiarse en una lengua extranjera, en una lengua que no es la tuya, como espacio de libertad y como método de supervivencia, porque creo que
no hay nada, no sé, creo que es terrible, ¿no? Que tu país no solo te expulse, sino que te diga que no puedes contar, que no puedes narrar, ¿no? Que no puedes hablar de aquellas cosas que te tocan y que tienen que ver contigo, con tu identidad, con tu propia historia, ¿no? Que eso es negarte la existencia. Entonces, esta cosa de Agustín de agarrarse a la lengua francesa y decir, ahora gracias a esta lengua voy a poder contar todo lo que no he podido contar en mi país, y voy a mantener con vida todas aquellas historias que en España pues digamos que no quería que se supieran, ¿no? Que pretendían borrar como si no hubiesen existido. Bueno, a mí me parece una forma de rebeldía, como decía él, preciosa, ¿no? Que es hacerlo mediante la narración y mediante la escritura. Y bueno, y realmente en Francia fue un súper éxito desde su primera novela, El Cordero Carnívoro. Se editó en bolsillo, bueno, pues estuvo súper premiado, y creo que esto tuvo que ser muy emocionante para él. Y hay un momento que tu documental recoge dos frases muy provocativas o muy provocadoras, que es él diciendo, afirmando delante de la televisión francesa que la cuna de la civilización occidental, la cuna de la cultura occidental está en España. Sí. ¿Tú cómo le explicas eso? ¿Provocación? ¿Él cree que eso? Yo creo que lo creía realmente, y creo que eso forma parte de esta reivindicación de España que él hace y en la que cree de verdad, pero de esa España que, bueno, pues que también es nuestra, que también nos pertenece y de la que sinceramente yo también hago gala y también reivindico, ¿no? Porque hablo con mucha gente de mi edad o más joven, como que no se sientan identificados. Ay, que esta idea de España, tal. Digo, no, es que es una idea y es una identidad que también nos pertenece y que bueno, no sé, yo me siento orgullosa, ¿no? de proyectos pues como las misiones pedagógicas, como la institución libre de enseñanza. Yo digo, bueno, es que para mí España es Lorca, es María Lejárraga, es Miguel Hernández, es Clara Campoamor, eso es España, y tengo derecho también a reivindicarlo, ¿no? Entonces creo que forma parte un poco de ese discurso que tenía Agustín, que era muy coherente y que forma parte de ese España soy yo, ¿no? España no es lo que vosotros decís que es España o queráis que sea España, no, España es algo de lo que yo también formo parte. Sí, porque hay un momento que dice, es que el Quijote y Celestina no es el pasado, es el futuro. Bueno, eso es precioso. A mí es una frase que me emocioné mucho cuando la escuchó. Dice, no es el pasado, es el futuro, ¿no? Y está hablando de ese amor por la cultura tremendo que tenía Agustín Gómez Arcos, y de esa creencia en que la cultura es una herramienta transformadora, al igual que lo es la memoria y al igual que lo es la narración, ¿no? Fíjate, yo esto lo hablo mucho porque creo que a nivel individual es un proceso que se entiende muy bien, ¿no? Cuando uno pues va a terapia, ¿no? Porque tiene un problema y lo que hace es mirar al pasado y elaborarse una narración, porque al final todos somos una narración, ¿no? Y necesitamos hacernos una narración de nuestra vida. Bueno, pues es que a nivel colectivo y como país es lo mismo. Sin embargo, parece que cuesta más trabajo entenderlo, o que hay más reticencias, claro, porque es doloroso y es traumático todavía, y bueno, hay mucha gente que no quiere mirar ciertas cosas, pero la memoria, la cultura, la educación son herramientas transformadoras y son herramientas creadoras de futuro, y creo que no se puede avanzar en ninguna sociedad de forma sana si no es sobre estos tres pilares. Y claro, luego con la muerte de Franco, Agustín vuelve a España y ve que esa no es su España, o esa no es la España donde que él quiere trabajar, sí. ¿no?
Bueno, esto es terrible. Yo creo que esto es de los momentos más tristes para Agustín, porque él llega muy ilusionado en la transición, ¿no? En ese proceso democrático, diciendo, bueno, ahora por fin ya es mi momento, ¿no? Y voy a poder publicar y voy a poder contar todo eso que no he podido durante todos estos años. Y claro, y llega a un país que ya no quiere saber nada de lo que ha pasado, que está haciendo borrón y cuenta nueva. Y que, bueno, pues donde él no tiene cabida de alguna forma, y esto para él es tremendamente doloroso, y se vuelve a París, lo dice, ¿no? Y lo reflejo en el documental, dice, estaba preparado para que me enterraran. Esto fue como una doble muerte, ¿no? El llegar con esa ilusión y ver que, bueno, pues que España estaba en otra cosa. Y eso pasó a muchos exiliados, ¿no? Sí. De larga duración y un poco más corta como Agustín. Sí, yo me acuerdo que esto lo hablé mucho con Pedro Almodóvar, que fíjate que es un icono precisamente de la movida, ¿no? Madrileña. Y él me pareció interesante lo que decía, ¿no? Decía, claro, yo ahora entiendo perfectamente a Agustín, pero yo era más joven, yo era de una generación que realmente necesitaba pasárselo bien, divertirse, y que no tenían ese trauma tan fuerte como podían tener las personas de la generación de Agustín, que sí habían vivido en primera persona esa violencia, ¿no? De la posguerra, esa violencia de los primeros años de la dictadura. Pero me decía, bueno, yo ahora hacía como un poco de revisión y me pareció muy, muy honesto por su parte, la verdad. Y él, no sé, haciendo un poquito de balance, tú que eres andaluza, sevillana, ¿qué ves de andaluz y de almeriense en Agustín? Bueno, veo muchísimo, y esto es algo que en todos mis documentales intento que siempre haya una vinculación con Andalucía, también precisamente por reivindicar esos márgenes en los que también estamos, ¿no? Porque bueno, cuando al final casi toda la producción cultural nos viene pues del centro geográfico, prácticamente de Madrid o Barcelona, pues bueno, pues también me parece no sé cuál es la palabra, pero no me parece equitativo, no sé. Bueno, equitativo no me parece sano, fíjate. Entonces siempre trato de contar desde mi lugar, ¿no? Y desde, bueno, pues desde la realidad en la que yo vivo, que es Andalucía. Y yo esto lo veo mucho también en Agustín Gómez Arcos. Uno es que te lees cualquier novela y yo soy de Sevilla, no soy de Almería, pero hablo con mucha gente de Almería y me dice, es que reconoces Almería, reconoces sus calles, estás reconociendo los paisajes, se ve perfectamente, ¿no? Y a mí me parece que dentro de de esos márgenes, ¿no? de esa disidencia que creo que reúne a Agustín en todos los aspectos de su vida, como él dice, ¿no? Dice, siempre he sido un outsider, también está por supuesto lo andaluz de una forma muy marcada, y yo creo que si uno se lee además el principio de Ananó, es imposible que no te recuerde a Lorca. Ese diálogo con la muerte, con la luna, me parece que es muy, muy lorquiano. Y Agustín también, la literatura de Agustín también tiene esto de reunir de alguna forma todas esas grandes autores de la literatura española. A veces te lees y te recuerda, parece que no sé, te recuerda a Cervantes, te recuerda a Lorca, y me parece que también una forma de hacer un homenaje a su cultura, y lo ves cuando lo estás leyendo. Yo no sé si que tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Laura aquí. A ver. Yo quería preguntar si conoces si hay otros escritores de esta época que han tenido la suerte de Agustín
o sea, escribir de España desde afuera? Sí, bueno, de hecho, lo cuenta Eric Boullard en el documental, ¿no? Hay muchísimos intelectuales, autores, artistas españoles se exiliaron a Francia, que los acogió muy bien, y hay toda una literatura española que se desarrolla en Francia. Entonces no es el único caso, sino uno de los casos más famosos, más... No famoso, porque creo que es lo contrario. Muchos de estos autores que se exiliaron... En España, pero en Francia o en el resto de Europa, sí. Yo creo que sí, que Agustín fue un autor muy destacado en Francia. Lo que pasa es que su caso es peculiar porque otros autores españoles también pues muy destacados en Francia sí que fueron después reconocidos en España y sí que pudieron publicar después en España. Sin embargo, Agustín no. Entonces yo creo que esa es lo que lo diferencia, ¿no? Sí, sí. Pues se dio el caso de... Sí, perdón. Sobre este tema hay 5 o 6, digamos, escritores españoles afrancesados, vamos así, para ir rápido. Uno coetáneo, nacido en el mismo año que Agustín, fue Michel del Castillo, sí, de padre francés y de madre española, que lo abandonó su padre. Sí. Y este es reconocido escritor francés, traducido al español. Sí. Luego hay el grandísimo Jorge Semprún. Y también Fernando Arrabal, claro, y otro afrancesado, porque no escribió en francés, Juan Goytisolo. Goytisolo, por supuesto, claro. Funcionario de Gallimard, amigo de Antoine Gallimard. Claro. Bueno, hay muchos españoles que escribieron en Francia y en francés. Sí. Pero Agustín, el reconocimiento de Agustín en España fue muy tardío. Sí, bueno, hasta hace... La explicación sería como al final de su documental, hay unos jóvenes que están hablando en un café, no sé, pues muy buena esta parte del documental, porque nos hace pensar por qué se reconoció tan tarde a Agustín, porque la época era distinta, la época de reconocimiento del mundo LGTBI, ¿cómo se llama eso? Ha sido muy tardío en España. Sí. En los años 80, a pesar de la movida, bueno, la palabra maricón y marica y todo esto era como un insulto, sí, pero aceptado como una cosa, o sea, es otra época, esto fue una injusticia para Agustín. Sí, totalmente. Lo que escribió merece mucho la pena de ser leído. Sí, 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 totalmente. Y sin embargo en Grecia al menos hubo 3, o sea, yo supongo que sería... Es el juego de las editoriales. Sí, el juego de las editoriales, e incluso hay 2, creo que Niño Pan y Ana No todavía se distribuye, a pesar de ser una edición de hace 15 años o 20. Sí. Pero es increíble que en Grecia, en los años 90, hubiera 3 libros de Agustín Gómez Arcos y en España ninguno. Sí. Pero por el francés, me imagino, ¿no? Sí, por el mercado francés, por la difusión que tenía en Francia. Sí. Bueno, él fue traducido a más de 14 idiomas, se publicó en muchísimos países. Yo recuerdo, porque estrené el documental en Londres, y en Londres había mucha gente que lo había leído en los años 70. Y es increíble, ¿no? Incluso españoles que habían emigrado a Londres y lo habían leído en Londres. Recuerdo que había ido en Chile. O sea, y sí que creo que algo, o bastante, ¿no?, tiene que ver el hecho de que fuera homosexual, pero para mí... Sí, claro, es que se parece mucho a Pedro Lemebel, realmente me parece que 2 autores que se parecen mucho, pero realmente es que yo creo que su literatura era muy incómoda. Y en el momento, además, de la transición, es que no dejaba títere con cabeza, es que no quedaba bien con nadie. Entonces creo que a nadie, de alguna manera, a nadie le interesaba publicarlo porque no dejaba bien a nadie. Era un autor incómodo, pero en todos los sentidos. Y todavía uno lo lee y no es una literatura
cómoda, no ni es complaciente, amable. no es amable. Yo, siempre me dicen, oye, ¿qué libro me recomienda? Digo, yo no sé si puedo recomendarlo. Porque yo lo poco que he leído, poco, pero es de una calidad realmente notable. Luego el tema puede ser más triste, más interesante, puede despertar más tu curiosidad o no, pero es una buena literatura. es muy buena literatura y además una literatura que te remueve, que no te deja indiferente, que te remueve, a veces te incomoda, a veces te emociona. Es una literatura muy potente. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo el guión del documental, pues le quise regalar a mi padre un libro de Agustín, digo, bueno, para que veas un poco lo que estoy haciendo, y dije, madre mía, ¿cuál es regalo? Entonces le regalé a Nano, que yo creo que es como se lee muchísimos clubes de lecturas, como, y digo, si te gusta ya te regalo el Cordero Carnívoro. Y le gustó. Sí. Bueno, yo ayer que vi el documental, me acuerdo, o sea, después se lo conté a mi abuela, ¿no? Y mi abuela dijo, porque, pues no sé quién es, o sea, si me suena, no sé quién es. Pero a lo que iba era que, o sea, yo cuando estaba viendo el documental, fue como de, en un momento me dio como tristeza, ¿no? Porque pues todo esto de el rechazo constante y esa como desilusión que siente uno, ¿no? Ya sea por el rechazo hacia su propia persona o su propio trabajo, ¿no? Y luego también sentí, por ejemplo, yo también me enojé por la situación que estaba viviendo él, ¿no? O sea, como que me frustré yo por él. Y también es como eso de qué tan relevante es esta conversación de la censura y la homosexualidad también, aprovechando también que por ejemplo es junio y es el mes del orgullo, ¿no? Y como, pues eso, vemos luego, está él que ya, por ejemplo, y todos sus conocidos que eran o no eran, y cómo se reflejan generaciones, 2-3 generaciones atrás a generaciones de ahora, ¿no? Claro. Y viene luego eso, lo que mencionaste antes, ¿no? De reivindicar esos como términos que, o como lo que hizo el que dice, yo sí me siento español, yo soy España, ¿no? Claro. Es utilizar algo que te hizo daño para darle la vuelta y hacerlo algo positivo, ¿no? Claro. Y lo mismo que dijeron, ¿no? Por ejemplo, que utilizamos palabras marica y cosas así para... Sí, al final es eso, ¿no? Es, yo creo que todavía tenemos que hacer como una genealogía de la disidencia, no solo de lo LGTBIQ+, sino pues que de todo aquello que se escapaba del molde de pues lo que se consideraba un buen español, hombre blanco heterosexual, ¿no? Y que dejaba fuera pues por ejemplo, toda la obra de las mujeres, que bueno, fue un tema que yo traté en mi anterior documental, ¿no? De mujeres increíbles, autoras, escritoras, artistas, científicas, y que también quedó fuera de nuestra historia, de nuestra memoria, fuera de los de cualquier canon del literario, del educativo, o sea, no sabemos nada. Y lo mismo pasa pues con todos los personajes LGTBIQ+, de los que necesitamos también recuperar una memoria y recuperar una genealogía, porque es algo que ha hecho mucho daño. Primero porque es algo que también es nuestro, ¿no? Y que cuando Agustín y todos estos chicos, y me incluyo, ¿no? Reivindicamos esta España, pues que también reivindicamos a estas figuras que también son nuestras y también nos pertenecen. Y por otra parte, esa expulsión, ¿no? De todo esto creo que ha hecho daño en el sentido de haber perdido referentes y no habernos podido encontrar
en los libros, en las películas, en la cultura, ¿no? que nos rodeaba, porque todos nos conformamos a partir de la cultura, a partir de los libros que leemos, de las películas que vemos, de las canciones que escuchamos, y cuando todo eso te viene desde una única mirada, al final uno se siente una extraña y se siente pues rara y no identificada con lo que se supone que es normal. Entonces uno siente un bicho raro. Entonces, bueno, pues por eso creo que es importante que hagamos ese ejercicio de recuperar todo esto que nos ha sido robado de alguna forma, y que también pues habla mucho de la historia de nuestro país, al final. Gustavo. Un comentario cortito. A mí me gusta siempre tratar de extraer, a pesar de no conocer al escritor, como en este caso, elementos que son, digamos que, de la humanidad. Se usó mucho la palabra censura, y creo que sería un muy buen elemento a destacar y a manejar y poner siempre sobre la mesa, especialmente en este momento en el cual estamos viviendo una censura atroz, no física, donde te escondo un libro o donde te subrayo y te pongo un no, sino aquello de la censura digital, con la muerte digital de la persona que elabora, propone, crea algo que al sistema no le sirve, y que se está dando con tanta frecuencia y a un nivel tan alto. A nivel mundial conozco bastante, algo, mejor dicho, pero a nivel español, y me asusta muchísimo, porque para mí como uruguayo, que tengo como referencia a madre patria, ¿sí?, ver que esté pasando esas cosas en España me asusta muchísimo. Entonces rescato especialmente, y prefiero y me gusta hablar del tema para que quede sobre la mesa que la censura existe, que aquella que era sobre un papel ahora es sobre los medios digitales, y que escuchemos una sola campana. Sí, la verdad que cuando estaba escribiendo el guión del documental, para mí el tema de la censura era como importante que estuviera ahí, ¿no?, como uno de los temas, y reflexionar sobre qué significa la censura, ¿no?, que es una forma de violencia, absolutamente. Justo en ese momento que yo estaba pensando en los entrevistados, y yo ya tenía pensado entrevistar a Alberto Conejero, a Paco Becerra, bueno, pues estos dos autores, en ese momento en el que yo estaba escribiendo el guión, le censuran sus obras de teatro. En el año 2022, creo que fue, ¿no? O 21-22. Quiero decir, la obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, no se ha podido estrenar en España, se va a estrenar en París ahora. La obra de Alberto Conejero, una obra preciosa, El mar, sobre un maestro republicano que les promete a sus niños que los va a llevar a ver el mar. Bueno, sufrió la censura también allí, además fue terrible porque fue en el pueblo donde vivía ese maestro. Entonces me di cuenta de que, bueno, ya lo sospechaba, pero en ese momento fue como muy claro el ver que yo no estaba escribiendo sobre un tema del pasado, sino que estaba escribiendo sobre las cosas que todavía hoy nos pasan, ¿no? Y para mí eso es lo interesante. A mí no me interesa mirar al pasado o recuperar autores del pasado como un ejercicio de, no sé, de nostalgia o de algo que no tenga nada que ver con nosotros. No, yo soy muy consciente de que, o al menos es mi intención, de que elijo estos temas porque estoy hablando de lo que nos pasa hoy. Bueno, y Alberto Conejero lo dice muy bien, ¿no? No dice, no, es que no hablo de mi pasado, hablo de mi presente y sobre todo hablo de mi futuro. Y para mí es eso, siempre elijo los temas porque sé que no son como una memoria muerta que tenga que ver con el pasado y no tenga nada que ver con nosotros. No. Para mí estoy hablando de mi país y de lo que pasa hoy. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que... muchísimas gracias, Laura, de estar aquí, de esta charla. Hay nuevas citas que nos esperan durante esta tarde. Luego a las 9 Laura estará también en la mesa redonda que hay sobre el exilio literario y etcétera. Y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.